cantar de amigo, al despertar conmigo tiembla en la madrugada, y al entonarlo digo que existe una alborada, como una luz sembrada a este cantar de amigo. Y por razón de cantor que no canta por cantar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. En Puporá, Paraguay Acústico, un dúo de arpas que ofrece sus creaciones manteniendo la tradición de la música de arpa paraguaya, enriquecida con otros géneros musicales que diseñan nuevos caminos expresivos. Un dúo, para más señas, conformado por hermanos. Sixto, Juanjo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Conocen otro u otros casos de que dos hermanos se dediquen a la composición y a la interpretación de sus propias obras y ambos sean arpistas? Y de hecho que no. La verdad que ahora, pensando tu pregunta, hago una laguna mental legalmente no conozco a otros artistas que sean hermanos y que juntos compongan. En el caso de Sixto y yo, es una experiencia única donde él compone de forma individual, yo también de forma individual, y luego creamos una sinergia creativa en cuanto a composiciones y nuevas ideas dentro del mundo artístico, y obviamente apoyando y complementándonos hacemos algo lindo, hermosas melodías. Sin duda. Así mismo. ¿Y vos tenés alguna idea? Bueno, que según así nuestro no sé, no conozco ninguno. Hasta en Google hay buscar quizás y no encontremos, pero realmente es fantástico el trabajar así. Hay varios factores que influyen en forma positiva, y justamente el despegue creativo, que eso se conforma y se va y repercute a lo técnico. Y el afecto en su máxima expresión. Por supuesto. El afecto de hermanos, el afecto de Claro. creadores. Y ese clima emocional que transita entre nosotros, la cercanía emocional, Precioso. justamente es lo que induce a eso. Y no sé, inclusive eso repercute a que quizás hagamos alguna vez un libro sobre un arpa, ¿verdad? Estupendo. O sea, ese potencial de creatividad que hay entre dos cosas. Estupendo. La pregunta es para los dos. La utilización de nuevos recursos, pero quiero que me contestes primero vos, Sixto, esta vez. Sí. La utilización de nuevos recursos armónicos e innovadores, caminos melódicos, se inscribe en la búsqueda de expresiones también novedosas para la música de arpa. ¿Creen ustedes que el arpa paraguaya ofrece verdaderas posibilidades para esa exploración novedosa? Por supuesto que sí. Claro que sí. El arpa... Viste que se lo veía como un instrumento limitado, ¿no? Mira, el arpa de por sí ya, desde su inicio, tiene sus evoluciones. El arpa paraguaya no se quedó atrás. El arpa paraguaya tuvo desde casi siempre un apoyo de los grandes cultores, ya desde Félix Pérez Cardoso, José Rosario Diarte, Félix Pérez Cardoso, y citando muchos, ¿verdad? Y que se forman líneas verticales donde van de a poco repercutiendo a nosotros, a las nuevas generaciones. Y son a lo que nosotros realmente sentimos, o sea, esa influencia necesitamos nosotros. Y entre los grandes está Nicolás, claro, Ismael, que impone un estilo. Y justamente, o sea, yo creo que es un solo sendero. El inolvidable César, ¿no? Y César Cataldo, ni qué decir. ¿verdad? Y ese único sendero que tenemos del arpa es eso. Y justamente es lo que nos lleva con Juanjo a eso. ¿Y vos cómo lo ves? Y totalmente de acuerdo también con Sixto. El arpa en sí ya es, como viene hace miles de años, un instrumento divino, celestial, Sin duda. asociado a los Ángeles. ángeles, así que ya te imaginarías las armoniosas melodías que surgen de este instrumento. Y por ende el arpa paraguaya ahora se está abriendo un campo enormemente interesante dentro de las ideas ya juveniles de hoy en día de los arpistas, obviamente teniendo como íconos a los músicos, a los arpistas anteriores, como ya había mencionado Sixto, así que está sin límites. Si tuvieran que dar, primero vos Sixto, después vos Juanjo, si tuvieran que dar una definición del arpa paraguaya en 3 palabras,
¿cuál sería ella? 3 palabras. Bueno, siendo el único instrumento nacional que nos representa a nivel mundial, no sé, única, versátil, divina, y yo creo como símbolo nacional, como un gran versatilidad que expresa. Fueron más de 3, pero valió la pena. Pero un concepto, fue lo último. Bueno, como te comentaba, en cuanto a la divinidad del instrumento, yo apreciaría el arpa como un símbolo de fe, de esperanza, y en cuanto a las melodías surgentes de este instrumento, un símbolo de amor. En Puporá, Paraguay acústico, Sixto y Juanjo Corbalán.